aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 18. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar, y subiendo a una barca, se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento, y el mar comenzó a encresparse. Hermanos, como la gente, los discípulos también querían que Jesús se convirtiera en rey, porque de esa manera les aseguraría el pan, sin necesidad de sudores ni fatigas. Desconocen por completo su alimento, que consiste en cumplir la voluntad del Padre Celestial, según lo anuncia Juan, capítulo 4. ¿Quieren un rey, hermano que me escuchas, que domine sobre ellos? Como lo narra 1 Samuel capítulo 8, donde dice: se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá, y le dijeron: mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey para que nos juzgue. Y oró a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Hermanos, el pueblo quiere un rey, y no al Hijo de Dios, que invita a los creyentes a caminar hacia la libertad. Ellos solo quieren comer, porque ignoran aquel pan que les lleve a amar como son amados. No obstante, hermano que me escuchas,
La barca va sobrecargada hasta amenazar con irse al fondo. Pues perfectamente podemos suponer que habían llevado consigo los 12 canastos de pan. Hermanos, también el apóstol Pablo tendrá que viajar como prisionero en una barca cargada de trigo. Los 266 pasajeros llevaban 14 días en ayuno, sacudidos por el viento y la tempestad. El apóstol los exhorta a tomar alimento, indispensable para mantenerse con vida. Y tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Todos se sintieron reanimados y tomaron con él el alimento, como lo relata Hechos capítulo 27. Hermanos, aquel poco de trigo, tomado en acción de gracias, condujo a todos esos hombres, sanos y salvos, a tierra. El resto de la carga fue a parar al mar, como una Eucaristía cósmica, capaz de aplacar el abismo. La situación de los discípulos es similar a la que se encontrará siempre la comunidad de creyentes e incluso cualquier comunidad humana. Todos, hermano que me escuchas, en efecto, estamos en la misma barca, presos y carceleros, como el apóstol San Pablo y sus compañeros de viaje. El pan que ofrece el mundo solo sirve para irse al fondo del mar, pero el pan que ofrece el Señor Jesús no será efectivo mientras no se tome con acción de gracias, se lo parta y se lo reparta a todos. Hermanos, el recuerdo de este episodio ha sido conservado también en Mateo capítulo 14 y por Marcos capítulo 6, pero no por el evangelista Lucas. Comparando los tres textos, aparece que el de Juan es el más breve y el más sobrio, y representa, por lo mismo, la forma más arcaica del suceso. El apóstol San Mateo ha agregado la historia de Pedro, que camina sobre las aguas para llegar al Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio según San Juan, parece que los discípulos se embarcaron por su propia iniciativa, pero según Marcos y Mateo, es el Señor Jesús quien les ordena regresar al otro lado del mar de Galilea. Van rumbo a Cafarnaúm. La tiniebla cubría el mar. Marcos y Mateo notan que era cerca de la cuarta vigilia, o sea, de las 3 a las 6 de la mañana. El mar, hermano que me escuchas, estaba alborotado porque soplaba un fuerte viento. Mateo dice que estaban acosados por las olas y Marcos señala la dificultad para remar. El versículo dice, al atardecer. Hermanos, después de su don, o sea, el don del pan, el Señor Jesús desaparece. Se va solo al monte
Los discípulos han quedado por algún tiempo esperando su regreso. A lo mejor con la esperanza de una manifestación suya espectacular, como la que había propuesto Satanás en el pináculo del templo, según lo anuncia Mateo en su capítulo 4. La que hubiera sido para ellos confirmación irrefutable de que Dios estaba con él. Entonces, la gente, hermano que me escuchas, lo habría aclamado rey y habría tenido en él al Mesías por el que habían suspirado tanto. Las 3 tentaciones que el Señor Jesús experimentó en el desierto, según Lucas capítulo 4, en la mente del apóstol San Juan, se concentran aquí en torno al pan que produce saciedad, poder y gloria. Así como son suyas, también son nuestras. Hermanos, la situación de los discípulos es la misma de la iglesia, que aguarda el retorno glorioso de su Señor. Pero la tarde llega inexorablemente. Toda realidad envuelta en las sombras de las que el día la ha sacado, casi devorada por la nada, pierde sus contornos y desaparece en la noche. Lo mismo que para nuestros padres, también para nosotros y para todos. Llega la tarde y entonces nos preguntamos, hermano que me escuchas, ¿dónde queda la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres cerraron los ojos, todo permanece como al principio de la creación, según lo anuncia 2 de Pedro, capítulo 3. Seguimos en el versículo. Dice, los discípulos bajaron al mar. Hermanos, el Señor Jesús ha subido al monte mientras ellos bajaban al mar. Lo de los discípulos se puede entenderse más que como una defección, una separación de aquel que parece haberse separado de ellos. Seguimos leyendo el versículo. Dice, subieron a una barca. Hermanos, la barca, frágil, pequeño andamiaje de madera que oscila entre la altura y el abismo, es símbolo de la iglesia. Confiada en el agua que la sostiene y en el viento que la mueve. Y al mismo tiempo, hermano que me escuchas, sabedora que aquello que la sostiene puede también en cualquier momento sumergirla. Y lo que la mueve puede igualmente volcarla. Esta es, asimismo, la condición de todo hombre, puestos que todos realizamos la misma incierta travesía, poseídos de las ansias por llegar y el temor de naufragar, signados por el mismo destino. Seguimos en el versículo. Dice, pasaron al otro lado del mar. Hermanos, con el Señor Jesús han hecho el éxodo de Cafarnaúm a Tiberíades,
hasta el monte, donde han recibido el don del pan. Ahora, sin el Señor Jesús, hacen el contraéxodo. Han caído en la eterna tentación del hombre de no vivir la libertad y volver a la esclavitud de antes. Seguimos leyendo el versículo. Dice, ya había caído las tinieblas. Hermanos, llegada la noche, son presas de la oscuridad. Los habían atrapado las tinieblas, dicen algunos importantes códices. Las tinieblas no sofocan la luz, lo anuncia Juan capítulo 1. Ni a quien sigue al Señor Jesús, según lo anuncia Juan capítulo 8. Pero sí atrapan al hombre que no cree en él y no se hace hijo de la luz, según lo anuncia Juan capítulo 12. Seguimos en el versículo. Dice, Jesús no había ido con ellos. Hermanos, después de esperar en vano el regreso del Señor Jesús, dejan el monte y se vuelven allí, de donde habían partido. No saben que la presencia definitiva del ausente no es el pan que han comido, ni el que van a consumir, sino el amor que se convierte en un compartir con el hermano. Tales son las sobras que exceden la saciedad material y que son el alimento que no perece. Ellas representan la vida misma del Hijo de Dios, que nos pone en comunicación o en comunión con el Padre Celestial y con los creyentes. Allí, hermano que me escuchas, donde la palabra de Dios se convierte en pan, donde se acata su mandamiento de amarse los unos a los otros, según lo anuncia Juan capítulo 13, el Señor Jesús y el Padre vienen a poner su morada en medio de nosotros, según lo anuncia Juan capítulo 14. Dice, el mar. Hermanos, el mar alude a las aguas primordiales del caos que habla Génesis capítulo 1. Vencido por Dios en la creación, y las olas del Mar Rojo de Éxodo capítulo 14. Abierto para dejar pasar el pueblo. El agua del mar, salada e infecunda, se opone al agua que brota, dulce y fecunda, que quita la sed y da vida. Seguimos en el versículo. Dice, soplando un viento fuerte. Hermanos, así como hay aguas de aguas, hay también vientos de vientos. Espíritu y Espíritu Santo. El espíritu de los discípulos que abandonan al Señor es opuesto al que los ha llevado al lugar del pan. En nosotros experimentamos siempre dos espíritus, el que nos abre a la vida y el que nos conduce a la muerte. Seguimos en el versículo. Dice, se levantaba. Hermanos, la palabra griega indica el levantarse y despertarse tumultuoso de las olas. Y es un derivado de la palabra levantarse, que alude a la resurrección. Pero aquí
hermano que me escuchas, no es la energía de la vida, sino la fuerza de la muerte, la que se despierta para hundirnos en el abismo. Si abandonamos al Señor de la vida, llegada la tarde, quedamos atrapados por las tinieblas, en poder del abismo y del viento. La tempestad describe esa situación de desconcierto que todos experimentamos. Será particularmente fuerte la borrasca, hermano que me escuchas, que experimentan los discípulos después de que el Señor Jesús, luego de hacerse pan, se aleje definitivamente. Serán las tinieblas del Viernes Santo. Vamos a pedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.